David fue un hombre sencillo antes de convertirse en rey. Era un pastor de ovejas, pasaba sus días cuidando el rebaño de su padre y aprendiendo a confiar en Dios en medio de la soledad y las dificultades. Un día, el pueblo de Israel se encontró frente al gigante Goliat. Todos tenían miedo, pero David recordó todo lo que Dios había hecho en su vida. Con una honda y 5 piedras, se enfrentó al gigante y lo derrotó. La historia de David nos enseña 3 grandes lecciones. La primera lección es la fe. David no confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades, tristezas o dificultades, debemos recordar que Dios está a nuestro lado. La segunda lección es la humildad. Aun cuando llegó a ser rey, David comprendió que todo lo que tenía provenía del Señor. La humildad. David fue un hombre sencillo antes de convertirse en rey. Era un pastor de ovejas, pasaba sus días cuidando el rebaño de su padre y aprendiendo a confiar en Dios en medio de la soledad y las dificultades. Un día, el pueblo de Israel se encontró frente al gigante. El Salmo 23 es uno de los mayores testimonios de la confianza de David en él. Nos recuerda que Dios cuida de sus hijos, los guía por el camino correcto y los acompaña incluso en los momentos más difíciles. Hoy, la historia de David nos acerca a Dios y nos ayuda a vivir en paz con los demás. La tercera lección es el arrepentimiento. David cometió errores, pero reconoció sus pecados y pidió perdón. Dios vio su corazón y le mostró misericordia. El Salmo 20. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades, tristezas o dificultades, debemos recordar que Dios está a nuestro lado. La segunda lección es la humildad. Aun cuando llegó a ser rey, David comprendió que todo lo que tenía provenía del Señor. La humildad de Goliat. Todos tenían miedo, pero David recordó todo lo que Dios había hecho en su vida. Con una honda y 5 piedras, se enfrentó al gigante y lo derrotó. La historia de David nos enseña 3 grandes lecciones. La primera lección es la fe. David no confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Inspirando a millones de personas, su vida nos demuestra que Dios puede transformar a cualquier persona que tenga fe y un corazón dispuesto a obedecerle. Señor, gracias por la vida de David y por las enseñanzas que nos dejó. Danos la fuerza para vencer nuestros gigantes. La reflexión sobre el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. El rey David escribió estas palabras para recordar que Dios es el dueño de todas las cosas. Nada existe sin la voluntad del Señor. La tierra, el mar, el cielo
y cada ser humano pertenecen a Dios. Muchas veces creemos que somos dueños de nuestra vida, de nuestras posesiones y de nuestro futuro. Sin embargo, el Salmo 24:1 nos enseña que todo lo que tenemos es un regalo del Señor. Por eso debemos vivir con humildad, gratitud y obediencia. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos recordar que Dios tiene el control. Si el mundo le pertenece, también le pertenecen nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Él cuida de sus hijos y nunca los abandona. David comprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero ni en el poder, sino en la presencia de Dios. Por esa razón, debemos abrir nuestro corazón y confiar en el Señor cada día. Oración. Señor, gracias porque todo te pertenece y porque Dios tiene el control de nuestra vida. A veces atravesamos momentos difíciles. Nos sentimos cansados, tristes y pensamos que todo está perdido. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Él nunca abandona a sus hijos. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Aunque no entendamos el camino por el que estamos pasando, debemos recordar que sus planes son mejores que los nuestros. Cuando llegan las pruebas, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando el miedo aparece, Él nos ofrece paz. Cuando sentimos que estamos solos, Él nos abraza con su amor. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Debemos orar, tener fe y creer que el Señor está obrando en nuestra vida incluso cuando no podemos verlo. No importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande. No importa cuán larga sea la noche, la luz del Señor siempre brillará. Hoy es el momento de levantar la cabeza y decir: Señor, pongo mi vida en tus manos. Tú tienes el control de todo, guíame, protégeme y ayúdame a caminar por el camino correcto. Mi vida en tus manos. Tú tienes el control de todo, guíame, protégeme y ayúdame a caminar por el camino correcto. Amén. Mi vida en tus manos. Tú tienes el control de todo, guíame, protégeme y ayúdame a caminar por el camino correcto. Amén. Nos acerca a Dios y nos ayuda a vivir en paz.
con los demás. La tercera lección es el arrepentimiento. David cometió errores, pero reconoció sus pecados y pidió perdón. Dios vio su corazón y le mostró misericordia. El Salmo 23 es uno de los mayores testimonios de la confianza de David en él. Nos recuerda que Dios cuida de sus hijos, los guía por el camino correcto y los acompaña incluso en los momentos más difíciles. Hoy, la historia de David, inspirando a millones de personas, su vida nos demuestra que Dios puede transformar a cualquier persona que tenga fe y un corazón dispuesto a obedecerle. Señor, gracias por la vida de David y por las enseñanzas que nos dejó. Danos la fuerza para vencer nuestros gigantes. La reflexión sobre el Salmo 24. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. El rey David escribió estas palabras para recordar que Dios es el dueño de todas las cosas. Nada existe sin la voluntad del Señor. La tierra, el mar, el cielo y cada ser humano pertenecen a Dios. Muchas veces creemos que somos dueños de nuestra vida, de nuestras posesiones y de nuestro futuro. Sin embargo, el Salmo 24:1 nos enseña que todo lo que tenemos es un regalo del Señor. Por eso debemos vivir con humildad, gratitud y obediencia. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos recordar que Dios tiene el control. Si el mundo le pertenece, también le pertenecen nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Él cuida de sus hijos y nunca los abandona. David comprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero ni en el poder, sino en la presencia de Dios. Por esa razón, debemos abrir nuestro corazón y confiar en el Señor cada día. Oración. Señor, gracias porque todo te pertenece y porque